Trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú, que están además asociados en una federación, anuncian huelga nacional, huelga, ¿no? A partir del día 10 de septiembre. Estamos con el secretario general de esta organización, Jorge Juárez, para darnos cuenta de las razones, los motivos de esta medida. Qué gusto saludarle, señor Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la 10 de invitación. septiembre, ¿huelga? Sí, es una huelga nacional indefinida. Sí, se presentó una negociación, un pliego de reclamos a la Sociedad Nacional de Minería y básicamente, bueno, es increíble, ¿no? Como el sector minero, el empresariado minero, se opone totalmente a una negociación por rama de actividad. Hace unos pocos días nada más, el representante de los empresarios de construcción civil han cerrado una negociación por rama de actividad. No es que los trabajadores mineros solicitan una exclusividad para los trabajadores, no es así. La negociación por rama de actividad acá en Perú lo tiene construcción civil. ¿Qué implica esta negociación por rama y actividad? Bueno, es un pliego de reclamos a nivel base para todo el sector minero en general, ya que el sector minero pues tiene problemáticas grandes, ¿no? Como en temas de seguridad, en temas remunerativos. Más o menos nosotros, por decir, en el sector minero tenemos casi 30 muertes al año, ¿no? Ahora, en el tema remunerativo, pues el sector minero, un sector que tiene una rentabilidad de casi el 160, 170% respecto a sus costos operativos, y ahí tenemos, ¿no? Tía María lo dijo hace poco nada más, la libra de cobre $1, se comercializa en el mercado internacional 2.7, 2.8, o sea, son negocios bastante lucrativos. Sin embargo, pues los impactos de aumento solamente cubre el índice inflacionario anual, ¿no? O sea, la devaluación de la moneda. Entonces, o sea, este tipo de negociación les lleva a ser un poco más específicos. Cuando se hace por rama y por actividad. Sí, por rama de actividades para todos los trabajadores mineros. Correcto. En general. Ahora, eso existía antes en el Perú, ¿no? O sea, no solo construcción civil, la Federación Minera, había también en determinado momento la negociación del salario textil que se hacía con el Comité Textil de la Sociedad Industria, ¿no es cierto? Claro, se debería promover las negociaciones por rama de actividad en realidad, ¿no? O sea, creo que hay condiciones y parte de eso es que el empresariado pues viene abusando con los trabajadores, ¿no? Porque tenemos pues, por decir, en el sector minero, el 70% de trabajadores es netamente tercerizado. O sea, son 130.000 trabajadores tercerizados. En condiciones totalmente... ¿Cuántos trabajadores hay en total en la industria? 200.000 en promedio, 200.000. 200.000. Pero... ¿Directos e indirectos o solamente...? Los directos están en el 30%, pues en 70.000 más o menos, ¿no? Y, ¿Y su federación más o menos a cuánto representa? En promedio algo de 40.000, ¿no? 40, 45.000. Es decir, a partir del día 10 de septiembre lo que vamos a tener probablemente es una paralización de ¿qué? De casi el 25-30% de la actividad minera. Sí, o sea, definitivamente somos 103 bases, 103 sindicatos que están o sea, por ejemplo, ¿quiénes están? Usted entiende es de Antamina, ¿no es cierto? Sí, correcto, de la base de Antamina. Antamina nada más, ¿no? O sea, tenemos ahí en promedio 1.400 afiliados. El tema es que el sector minero empresarial, o sea, no es que entra a negociar con los trabajadores, o sea, totalmente se opone, o sea, no desea ni siquiera sentarse con los trabajadores, o sea, el problema es ese, o sea, hay un total rechazo. Es un sector que pareciera que se determina como intocable, ¿no? O sea, ¿por qué? Tenemos, y vuelvo a repetir... Ahora, esto, es decir, lo que ustedes están proponiendo no es algo nuevo, ¿no? No, se tiene acá en Perú. O sea, pero a nivel minero, ¿ha existido antes o no? Bueno, hace 30 años, en el 78, 80, se interpuso una negociación por rama de actividad, el pliego único con el compañero que en vida fue Saúl Cantoral, ¿no? Posterior a eso, por supuesto, presentaron una acción de amparo al empresariado minero y en el año 99, más o menos, en noviembre del 99, pues hubo una sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional respecto y dando la razón a los trabajadores. Bajo esta condición, creo que estamos habilitados totalmente para desarrollar una negociación por rama de actividad. Ahora, independientemente de eso, o sea, ¿cuál es la perspectiva del empresariado minero? O sea, el diálogo, ¿dónde está el gobierno en realidad? ¿No? Creo que pareciera... Ahora, pues, puede ser que el temor sea que en esta negociación por rama y por actividad haya una exagerada demanda y probablemente implique un costo bastante grande lo que corresponde a la actividad minera. ¿No hay por ahí algún tipo de razonamiento desde el empresariado minero que pueda ser válido? Si ni siquiera desea sentarse a escuchar. Ahora, ellos, por decir, ¿no? ¿Cuáles son las acciones ahorita en las negociaciones que se desarrolla sindicato-empresa? ¿Cuál es la realidad en la práctica? ¿Cómo se da?
Se presentan negociaciones por rama de actividad, por sindicato empresa, que son las que normalmente están, y las empresas, por decir ejemplo, Glencore, a través de la unidad Contonga y Aulillaco, que está acá nada más cercana, saliendo a la carretera central, le presentan negociación colectiva y ellos ponen cese colectivos. No, la empresa se terminó, va a cerrar. Contonga ahorita lo tiene con 320 trabajadores paralizados, en plena negociación colectiva. O sea, la consecuencia de presentar tu pliego de reclamos, de pronto dice la mina, ya no va más, y la cierran. Ahora, el tema es que en otros países no se comportan así, ¿no? O sea, los sindicatos mineros existen en todo el mundo, ¿no? O sea, donde hay una explotación minera, normalmente hay un sindicato que negocia y tiene una relación, digamos, con las empresas, ¿no? Es que estas condiciones, y me parece por supuesto con el apoyo del gobierno, porque el sector empresarial minero pues tiene muchos beneficios, ¿no? Ahora ellos representan casi el 60% de las ventas totales pues, del país, son casi 29.000 millones de dólares, ¿no? Sí, que han vendido el año pasado. Ahora, los beneficios que le da el Estado, ellos tienen contratos ley que les exime de ciertas condiciones o pagos obligatorios en favor del trabajador, como el fondo complementario. Y creo que ya está de más dicho, ¿no? Como ellos, su devolución por impuestos es más de lo que aportan a la nación. Son casi 5.800 millones que se le ha devuelto. ¿Y ellos cuánto están aportando? Ni 2.000 millones, ¿no? Son 1.800 nada más millones creo que han dado el año pasado. Entonces creo que estas condiciones, ellos pues se sienten en condiciones de superioridad totalmente, ¿no? O sea, es algo que en realidad no se comprende. Ahora, ¿no? a mí me interesa, el otro día me plantea la interrogante y por eso me parece que es una buena oportunidad que usted esté acá para hacerle la pregunta. ¿Qué piensan los trabajadores mineros de discusiones como la de Tía María? Es decir, por donde se está discutiendo si es posible compatibilizar la agricultura con la minería, ¿no? En un lugar como el Valle del Tambo. Bueno, lo hemos dicho claramente, ¿no? Creo que Sauder Perú, como una pretensión de ejecutar Tía María, o sea, debe sincerar cuáles son realmente las acciones que quiere tomar de fondo, ¿no? Y hace poco nada más ellos tuvieron, por decir, una negociación colectiva con el sindicato representativo allá y no respetan ni siquiera a sus trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sale un laudo arbitral, producto de la negociación colectiva. Ellos, como siempre, lo impugnan, se van a 2 años básicamente en una vía judicial, que sabemos cómo el Poder Judicial es lento y también corrupto, porque creo que se ha dado evidencias de los señores cuellos blancos, ¿no? En parte en el Poder Judicial. Y en ese trayecto, en ese espacio de esos 2 años, ellos empiezan a hacer pues los contratos individuales, ¿no? Con cada trabajador, a decirle, mira, te doy una especie de bono, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a esperar en la sentencia final? Acaba de demorar 2 años. Entonces, finalmente resultan pues partiendo el sindicato que eran casi 2.100 trabajadores. Ahorita es lamentable, creo que las cosas están llegando a 1.000. Eso habla muy mal de los antecedentes de Sauder, pero sobre el tema de la pregunta, el tema central, minería y agricultura, los trabajadores mineros, en el tema concreto de Tía María, ¿es posible esa convivencia o no? Los trabajadores mineros no pueden estar alejados de los intereses de la comunidad. Es más, los trabajadores pertenecen casi en un 80% a las comunidades aledañas, a las zonas de influencia. Entonces, ¿cómo pueden estar totalmente divorciados? Esa es una condición que el empresariado pues, ha tratado de crear en los trabajadores, que cuando te conviertes en trabajador, finalmente tienes que separarte de tu idiosincrasia, de tu cultura, de tu historia. Entonces, eso no puede ser así, ¿no? Creo que se debe trabajar, en coordinación constante, se debe trabajar en complicidad con la comunidad. Pero porque tenemos no se una puede minería, dar. usted que está adentro. Tenemos una minería responsable, tenemos una minería moderna, tenemos una minería que pueda poner una carta de presentaciones y decir, esperen un ratito. Pero Aquí está la minería moderna que no contamina, que puede estar, que es amigable con el medio ambiente, que tiene instrumentos, tiene por equipamiento tan moderno. Mira, ha estado que no circulando, complica. ¿Hay esa minería en el Perú? ha estado circulando una imagen de Salt Lake City, esta donde está Río Tinto, que entiendo es el tajo abierto más grande del planeta, ¿no es cierto? Y han mostrado estas imágenes donde al costado hay agricultura, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo si acá hay fresas? O sea, ¿cómo no es posible que haya... ¿Tenemos una minería que pueda conseguir eso? Estamos hablando de las empresas más grandes. Ya, hablar de la mediana minería ya ni qué decirlo, ¿no? Porque si hablamos ya de Buenaventura, las empresas del señor Roque Benavides, igual, negociación colectiva, igual a ese colectivo, a suspensiones perfectas, porque según ellos se les acabó la mina justo cuando presentas la negociación colectiva. Ahí tenemos Orcopampa, ahí tenemos Uchuchacua, tercerizados al 70-80% en Uchuchacua. Ahora, si hablamos de las grandes mineras, ejemplo Sauder,
¿Quieren hablar de Antamina? También podríamos hablar de Antamina. Una empresa que básicamente penaliza todos los casos, o bueno, casi todos los casos laborales, los lleva a la vía penal. O sea, tú interpones condiciones, por decir, de las firmas de afiliados que por X derecho que quieres reclamar, ejemplo, solamente para poner un ejemplo, tú tienes que recabar el 50% más 1 de firmas para llevar a una libre elección de la entidad prestadora de salud. Agarras, recabas esas firmas a través de tu sindicato, tus afiliados, le presentas a la empresa. ¿Y qué hace la empresa? Falsedad genérica. Esta firma no se parece al DNI. Ellos ponen su perito de parte, te llevan a la fiscalía. Yo particularmente tengo procesos con Antamina desde el 2017, desde el 2014. O sea, ¿qué es lo que hay? Un hostigamiento a la organización sindical. Pero igual, o sea, yo creo que está claro lo que están reclamando para la huelga, y lo sensato sería, como en otros casos, que se siente la Sociedad Nacional de Minería con los representantes de la Federación Minera, que además es una institución que tiene muchísimos años, pero me queda igual en el aire la pregunta, desde la perspectiva de los trabajadores, los técnicos, los especialistas, los profesionales de la minería. Un proyecto como Tía María, ¿es posible? Es decir, ¿y bajo qué condiciones? Yo creo que interesa la opinión de ustedes sobre este tema, ¿no? Y no sé si la tienen ahora, pero sería interesante tenerla. Creo que debe haber una minería responsable definitivamente, ¿no? ¿La hay? En estos momentos, con los antecedentes que se tienen, no. Las empresas tienen un mal comportamiento, penalizan, criminalizan, no respetan ni a los trabajadores. ¿Cómo van a respetar pues a las comunidades? ¿Cómo van a respetar a las zonas de influencia? O sea, tienen un mal antecedente, ¿no? Y creo con complicidad básicamente pues del gobierno corrupto que se tiene. Entonces, ante eso, pues probablemente ellos en otro país pues sean cumplidores tal vez. Pero acá en Perú, con las condiciones, con las gerencias peruanas que básicamente retiran casi a todos los extranjeros, porque digamos que muchos de estos proyectos empezaron con gerencias canadienses, suizas, y tal vez cuando ha cambiado netamente a una gerencia netamente peruana, hay mucho problema, ¿no? Pareciera que nuestros mismos compatriotas nacionalistas no piensan en el Perú, enemigo, ¿no?, de un peruano que pero, otro peruano, pero se dice cumple, la pues, leyenda, ¿no? O sea, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente se cumple. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.